Muy bien, buenos días. Debido a la situación, me veo en la necesidad de hacer esto. Ya tenía planeado al menos hacer un complemento de la clase vía YouTube, pero ahora tenemos que dar toda la clase vía YouTube, que no es lo ideal, pero debido a situaciones que se pueden presentar al intentar dar una clase en vivo, como que no todos tengan buena velocidad de internet, como que se corte la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Prefiero dar esta grabación, esta clase grabada vía YouTube. Ustedes la pueden consultar en el momento que ustedes puedan, con la disponibilidad que ustedes tengan. Y solo daríamos una sesión en vivo de preguntas y respuestas. Sin embargo, creo que esto es un poco más conveniente para todos nosotros, porque si alguien se pierde la sesión en vivo, tiene siempre la opción de correo electrónico que ya les di desde el principio del semestre. Así que no creo que sea necesario hacer toda una sesión, toda una clase en vivo debido a los inconvenientes que yo estoy presentando actualmente, y creo que es mejor que ustedes lo vean y que con servidores totalmente confiables como son los servidores de Google, que sabemos que no se van a interrumpir mientras estén viendo la clase, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? En este primer video vamos a dar un repaso de lo que ya habíamos visto sobre las series de Fourier. No voy a ser tan meticuloso en las demostraciones para que este video sea muy rápido, sea relativamente rápido comparado a lo que ya hemos visto en clase, y ya poder adentrarnos al siguiente tema, que va a ser en el siguiente video, un tema relativamente corto que va a ser sobre la forma exponencial de las series de Fourier. Y después de esa forma exponencial de las series de Fourier, vamos a dar paso a lo que ya es la médula del asunto, que son el teorema de Parseval en un primer principio, por así decirlo, que es un teorema muy importante para ver la utilidad de la serie de Fourier, y la transformada de Fourier y sus características. Entonces, espero que este video de repaso sea de su agrado y podamos transitar rápidamente a lo que son los temas que más nos interesan en esta clase, que son la transformada de Fourier y sus aplicaciones. Bueno, les dejo con este repaso sobre la serie de Fourier, que vamos a llamarla en adelante la serie trigonométrica de Fourier. Muy bien, vamos a continuar con el tema de series de Fourier. Como nos habíamos quedado en las clases presenciales, vamos a dar un repaso para que todo quede aquí en YouTube y pueda ser de más fácil consulta. Además, que como vimos, las clases que tuvimos presencialmente estuvieron algo accidentadas debido a cierto profesor que estaba con su megáfono y otras cuestiones. Pero bueno, ya no vamos a hablar más del asunto y vamos a regresar un poco a lo que es el tema de las series de Fourier y su importancia. Entonces, para eso vamos a empezar. Bueno, y otra cosa que quería hacer es una disculpa debido a la tardanza que he tenido al subir este video y todos los subsecuentes. He estado malabareando otros dos cursos. Igual no tenía el equipo suficiente en un principio. Me acaba de llegar la última pieza, entonces ya en teoría puedo sacar estos videos un poco más rápido. Y voy a intentar que en lugar de tener un video muy largo, tengamos una cierta cantidad de videos cortos que integren toda una clase para que sea un poco más fácil la consulta y a la vez sea posible eh, una consulta más rápida por tema. Entonces, vamos a empezar con funciones periódicas. Una función periódica se define de esta forma. Regresemos. Ahí está. Una función periódica se define de esta forma. Si se dan cuenta, tenemos que una f de x más una cantidad t, que vamos a llamar periodo, es igual a una f de x. T lo llamamos periodo porque es
la cantidad, si ustedes quieren decirlo, de tiempo, o en el dominio de las funciones de x, donde la función se va a repetir. Esto realmente que me indica básicamente que la función se repite cada t valores. Vamos a ver cómo funciona con una función periódica que ustedes conocen ya de corazón, que es la función seno de x. Si se dan cuenta, aquí en seno de x, en el valor 0, tenemos 0. En valor pi tenemos 0 y en el valor 2pi tenemos 0. Si yo agarro seno de pi medios y le sumo, por ejemplo, pi, que es donde se me repitió el 0, que voy a tener seno de pi medios más pi, es seno de pi medios más 2 pi medios, es seno de 3 pi medios. ¿Cuánto es el seno de 3 pi medios? Es menos 1, es esto. ¿Se repite? No. Por lo tanto, el pi no es periodo de esta función. Ahora vamos a agarrar seno de pi medios y sumarle 2pi. Seno de pi medios más 2pi, ¿cuánto es? Seno de pi medios más 4pi medios es seno de 5pi medios, o 2pi más 1 medio. 2pi más 1 medio. O sea, tenemos esto. Y si se dan cuenta, este valor es exactamente igual a este valor. Ahora agarro otro valor cualquiera, por ejemplo este. Si yo le sumo 2pi, voy a llegar a este valor. Es exactamente el mismo valor. Igual acá, si le sumo 2pi, llego a este valor, que es exactamente el mismo valor de acá. ¿Qué quiere decir? Que esta función, este cacho de función, se repite cada 2pi. Y no lo podemos ver gráficamente aquí. Aquí en 2pi vuelvo a tener exactamente el mismo cacho de función hasta 4pi. Entonces esa es la definición a grandes rasgos del periodo. Es el intervalo donde la función es diferente. Y es a su vez el intervalo donde la función se va a repetir. Entonces cada 2pi mi función se repite. Entonces, seno y coseno no son las únicas funciones periódicas que existen. Existen un montón más. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos del orden de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué características hermanan a las funciones periódicas? El periodo, si no, no serían funciones periódicas, y otra cantidad que le llamamos la frecuencia. La frecuencia, f, va a ser igual al inverso del periodo. Claro que en física normalmente llamamos que f es igual a la velocidad sobre el periodo, y eso depende de cómo se esté moviendo el cuerpo en un movimiento periódico. Pero a final de cuentas estamos hablando de una frecuencia. Y seno y coseno tienen una función particular al derivarse del círculo unitario, que es la frecuencia angular, omega, que es igual a 2pi por la frecuencia, que es lo mismo que 2pi sobre t. Entonces, tanto f como omega son, f es una característica de todas las funciones periódicas, y omega es una característica particular de las funciones periódicas que sean sobre un círculo, como son seno y coseno. Que nos dice cuántos radianes se están recorriendo por cada ciclo por cada ciclo. Por eso se multiplica por la frecuencia o se divide por el periodo. O sea, ¿cuántos periodos tengo en 2pi radianes? Entonces, tenemos esta clase de funciones periódicas. ¿Por qué es importante estudiar las funciones periódicas? Porque muchos efectos, muchas cosas en la física, en la ingeniería y demás tienen características periódicas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento dicen que es algo periódico.
que cada cierto tiempo va a resurgir el virus, va a haber un nuevo brote del virus, y por eso es necesario el desarrollo de las vacunas, porque es muy probable que por estos días, después de tantos días de pandemia, empiecen a bajar gradualmente el número de casos. Y aún sin la vacuna. El problema es que van a volver a resurgir en algunas partes o podamos tener una cuestión cíclica tipo seno o tipo coseno, que mientras el hemisferio norte empieza a decrecer, de casos, el hemisferio sur va a empezar a crecer de casos. Y a finales de año otra vez el hemisferio norte va a empezar a crecer en casos y el hemisferio sur va a empezar a decrecer. Entonces así es lo que se le diría la pandemia cíclica. Entonces esa es una cosa que se podría estudiar con funciones periódicas. Todo lo que sea cíclico se puede estudiar con funciones periódicas. De igual forma, por ejemplo, tenemos lo que son las fases de la luna. Cada 27 días tenemos la misma fase que teníamos el 27 días anteriores. Entonces, en los planetas existe la cuestión cíclica. Por eso tenemos las estaciones del año, por eso tenemos el día y la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos se pueden definir mediante funciones periódicas. Vamos a hablar un poco más a detalle sobre los planetas para llegar un poco hacia Fourier. Ok, si ustedes recuerdan de sus clases de primaria, antes se creía que la Tierra era el centro del universo. Y después seguía la Luna y los demás planetas que giraban a su alrededor, incluso el Sol. No voy a entrar a detalle al respecto, pero sí voy a entrar al detalle a un pequeño cosa que nos planteaba este modelo, que era que las órbitas eran circulares. Si se acuerdan, una de las leyes de Kepler nos dice que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares. Entonces, este modelo en teoría no debió de ser aceptado. ¿Por qué? Porque había ciertos fenómenos en el cielo, los cuales eran difíciles de explicar con órbitas perfectamente circulares. Por ejemplo, que la Luna parecía que a veces se aceleraba o se desaceleraba en su órbita. Si esto es circular, esto no es posible. E igual a veces parecía que los planetas retrocedían dentro de su órbita antes de seguir su órbita. Y si recordamos de lo que vimos de nuestras funciones periódicas, esto en teoría no es posible si este es un círculo. Tiene que ser exactamente lo mismo cada periodo. Pero entonces, ¿por qué siguió este modelo tanto tiempo? Y no solo era religioso, este modelo se planteó incluso desde la antigua Grecia. Antes de que digan, pues porque a Galileo lo enjuiciaron. Porque plantearon que realmente ese modelo como lo imaginamos no es tal, sino que el modelo se llamaba un modelo epicíclico, en el cual sí, la Tierra estaba al centro, pero los planetas giraban en círculos alrededor de un círculo más grande. Entonces teníamos que estaba este círculo, luego giraba dentro de otro círculo y después giraba dentro de otro círculo, con el centro en el radio, en la circunferencia, perdón, del círculo más grande. Y eso explicaba los fenómenos tanto de la Luna como de los distintos planetas. Y era bastante preciso. Y eso es algo contrariante. ¿Cómo es que un modelo que estaba fundamentalmente mal, porque ya las observaciones han demostrado que está mal, podría ser tan preciso en rastrear las órbitas de los planetas? Pues esa pregunta tal vez no fue la que se hizo Fourier, pero tiene una respuesta en el análisis de Fourier. Lo que vamos a ver, o lo que vimos, es que si tú juntas suficientes círculos, tú puedes describir casi cualquier forma
geométrica continua dentro de un periodo. Entonces, técnicamente fue como el burro que tocó la flauta, como decimos aquí normalmente, que llegaron a la solución con muchos círculos. Estaban utilizando técnicamente el análisis de Fourier para describir una elipse. Entonces, ¿quién fue Jean-Baptiste Joseph Fourier? Jean-Baptiste Joseph Fourier fue un físico y matemático francés, el cual era de un estrato social que no le permitía estudiar física como tal. Sin embargo, poco a poco se fue colando, por así decirlo. Además, fue revolucionario francés, estuvo en la cárcel un rato y después fue napoleonista. De hecho, acompañó a Napoleón en su excursión a Egipto y Napoleón le encargó ciertas tareas de gobernatura en Grenoble, en Suiza. De hecho, renunciando a la Escuela Politécnica de Francia, donde ya era un profesor que había sucedido a Lagrange. Entonces, era un napoleónico muy, muy ferviente. Creo que debió de haberle advertido de frío en Rusia. Pero bueno, esas otras cosas. Entonces, Jean-Baptiste Joseph Fourier propuso para resolver fenómenos de calor, fenómenos para explicar cosas de termodinámica, propuso que era posible definir una función real, una función continua, o continua cachos, o periódica, mediante una suma de senos y cosenos. Y eso es a lo que le llamamos la serie de Fourier. Vamos a ver cómo funciona a continuación.